Buenos días, agradezco esta mañana estar con ustedes. Como siempre, doy las gracias al comité organizador. La charla que les ofrezco el día de hoy es en relación al abordaje diagnóstico en pacientes transgénero. Actualmente, se estima que entre 8 y 25 millones de personas en todo el mundo se identifican como transgénero. En México, la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, realizada por el INEGI en 2021, señala que la población LGBTI+ asciende a 5 millones de personas, que corresponde al 5.1% de la población de 15 años y más, lo que significa que una de cada 20 personas se identifica como población LGBTI+. La población transgénero, transexual o de otra identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer es de 909,000, que corresponde a 0.9% de las personas de 15 años y más. El Estado de México concentra la mayor cantidad de población LGBT y más, seguida de la Ciudad de México y los estados de Veracruz, Jalisco y Nuevo León. Con frecuencia, las personas transgénero son estigmatizadas y discriminadas, condicionando falta de acceso a la atención médica. Algunos estudios realizados han reportado negativa a la atención en 19%, acoso en 28% y rechazo a los sistemas de salud debido a la falta de profesionales de género no conforme hasta en 50%. Es fundamental que la comunidad médica cuente con medidas para brindar atención culturalmente sensible y en un entorno acogedor. Los cuestionarios realizados deben permitir que el paciente se autoidentifique con su género, su nombre preferido, pronombre, que le brinden confianza de aportar información sobre el proceso de afirmación de género, ya sea médico o quirúrgico. Esto permitirá introducir información más completa y precisa en los historiales médicos, facilitando así la prestación de una atención con sensibilidad cultural y permitiendo a los profesionales de la salud abordar las inquietudes específicas de esta población de pacientes. La comunidad de género diverso abarca un amplio espectro de identidades de género con un vasto léxico terminológico. Por lo tanto, es importante centrarse en el paciente al dirigirse a pacientes de género diverso y utilizar la terminología adecuada para demostrar respeto y generar confianza. De esta manera, identidad de género es el sentimiento interno de un individuo de ser hombre, mujer o algo más. La expresión de género es la forma en que una persona comunica su género al mundo a través de gestos, vestimenta, habla, comportamiento, etc. Transición es el término que se refiere a las medidas tomadas para alterar la apariencia externa para alinearse con la identidad de género. Transgénero es el adjetivo utilizado para describir a un individuo cuyo género no coincide con el que se le asignó al nacer. En este punto, es muy importante mencionar que el término transgénero siempre deberá utilizarse como adjetivo y nunca como sustantivo, de manera que siempre deberemos mencionar el paciente transgénero, la persona transgénero o la población transgénero. Mujer transgénero es aquella persona a la que se le asignó sexo masculino al nacer y se identifica como mujer. Hombre transgénero es la persona a la que se le asignó sexo femenino al nacer y se identifica como hombre. Reasignación de género se refiere a los pasos que se toman para alterar permanentemente el fenotipo de una persona, y esto se puede lograr mediante tratamiento hormonal y o cirugía. Cisgénero o no transgénero son adjetivos que se utilizan para describir a una persona cuyo género y expresión de género se alinean con los que se le asignaron al nacer. En los pacientes transgénero, el tratamiento hormonal de afirmación de género ayuda a alinear las características físicas con la identidad de género. Las mujeres transgénero generalmente usan terapia hormonal feminizante
y comúnmente continúan su uso aún después de obtenidos los máximos cambios físicos, frecuentemente de por vida. La terapia hormonal comúnmente incluye estrógenos exógenos con o sin un antiandrógeno para suprimir la testosterona endógena. Además, la terapia hormonal también puede incorporar antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina para detener la producción de hormonas sexuales. Algunas mujeres transgénero optan por extirpación quirúrgica de las gónadas, frecuentemente como parte de la cirugía genital de afirmación de género, a la que suele llamarse cirugía baja, que también implica la remoción del pene y creación de una neovagina. Un alto porcentaje de mujeres transgénero, casi 2/3 solicitan cirugía de aumento de senos, independientemente del tipo de terapia hormonal utilizada para la feminización. Los cambios físicos de la terapia hormonal feminizante incluyen desarrollo mamario, redistribución de la grasa corporal, disminución de la masa muscular y disminución del vello facial y corporal, así como disminución del tamaño testicular. El desarrollo mamario secundario a un aumento fisiológico de estrógenos en las niñas se ha categorizado en 5 etapas de Tanner del desarrollo puberal. Las mujeres transgénero experimentan etapas atenuadas. Se observa un desarrollo inicial de un botón mamario subareolar entre los 3 y 6 meses, seguido de un mayor agrandamiento y desarrollo de la mama. El crecimiento máximo se alcanza entre los 2 y 3 años de tratamiento. El tamaño y la composición del tejido mamario tras el tratamiento con estrógenos varía según la persona y parece ser independiente del tipo y dosis del tratamiento hormonal. Se considera que es poco probable que las mujeres transgénero alcancen la etapa 5 de Tanner y se ha descrito que hasta el 60% de las pacientes presentan tejido mamario denso en la mastografía. Esta es la imagen de una paciente transfemenina de 60 años con larga evolución de tratamiento hormonal. Podemos apreciar que las mamas son heterogéneamente densas y el único hallazgo significativo es un ganglio axilar izquierdo con calcificaciones gruesas heterogéneas internas. El ultrasonido muestra ecotextura de tipo fibroglandular homogénea de manera bilateral y no se identificaron alteraciones. Se corroboró en región axilar izquierda un ganglio que, aunque es ovoideo, no conserva sus características normales de benignidad. Este ganglio se biopsió y el diagnóstico fue linfoma de Burkitt. Una proporción ligeramente elevada de estrógenos puede ocurrir normalmente en hombres cisgénero, durante la infancia, la adolescencia y en edad avanzada. Esto provoca grados variables de proliferación de epitelio ductal y estromal, que se visualiza mastográficamente como tejido denso retroareolar, conocido como ginecomastia, como las imágenes que ustedes ven a su izquierda. Los hombres con cáncer de próstata tratados con deprivación androgénica desarrollan tejido mamario denso conocido como ginecomastia difusa. Esto se correlaciona histológicamente con un desarrollo acinar y lobulillar moderado. El efecto histológico de los altos niveles de estrógenos utilizados para la transición de hombre a mujer, a diferencia de la ginecomastia, incluye el desarrollo de conductos, lobulillos y acinos histológicamente idénticos a los de las mujeres cisgénero, como en el caso de las imágenes que observan a su derecha. Por esta razón, el término ginecomastia no debe utilizarse al describir tejido mamario en personas transgénero. También se han descrito cambios pseudolactacionales en biopsias realizadas a mujeres transgénero. Tratamiento hormonal cruzado para mujeres transgénero provoca el desarrollo de epitelio ductal y lobulillos, cuya distribución y densidad varía entre individuos. La misma patología mamaria que se presenta en mujeres cisgénero es previsible en mujeres transgénero. Se han reportado entidades benignas como quistes, fibroadenomas, lipomas y angiolipomas, hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, así como neoplasias malignas, incluido el tumor filodes maligno. Las características por imagen de estas lesiones son idénticas que en las mujeres cisgénero.
El diagnóstico por imagen mediante mastografía, ultrasonido y resonancia magnética es el mismo en mujeres transgénero y no transgénero. Las lesiones palpables y la secreción patológica en ausencia de silicona libre inyectada pueden evaluarse mediante mastografía y ultrasonido. Aquí les muestro las imágenes de una paciente transfemenina de 68 años de edad, con tratamiento hormonal de larga evolución. Ella se realiza mastografía diagnóstica por masa palpable izquierda. Podemos observar mamas heterogéneamente densas y se identifica en el tercio posterior central superior izquierdo un nódulo ovoideo de márgenes oscurecidos. En el ultrasonido complementario se identificaron múltiples nódulos ovoideos circunscritos que parecían corresponder con trayectos ductales ocupados. Se realizó biopsia bilateral y el resultado de la mama derecha fue hiperplasia ductal usual sin atipias y en la mama izquierda ectasia ductal y cambios de células columnares sin atipias. Aquí les muestro el caso de otra paciente de 54 años con historia de tratamiento hormonal feminizante de 12 años de evolución, que además recurrió a la colocación de implantes. Previamente, habíamos mencionado que hasta el 70% de las pacientes recurre a la cirugía de aumento. Podemos observar mamas heterogéneamente densas con presencia de implantes de localización epipectoral. Al igual que en las pacientes cisgénero, las pacientes con implantes mamarios se evalúan con proyecciones con y sin desplazamiento de implantes. Algunas pacientes recurren al aumento mamario mediante la inyección directa de partículas como silicona, aceite mineral, parafina líquida o vaselina, lo cual representa un reto para la imagenología. Este material migra en la grasa y el músculo, dando lugar a masas denominadas lipogranulomas esclerosantes. La fibrosis y los granulomas ocultan el tejido normal en la mastografía y el ultrasonido. En la mastografía, estas inyecciones de partículas se presentan como numerosas masas difusas redondas e irregulares de alta densidad que representan fibrosis. La resonancia magnética con contraste es el método preferido para detectar cáncer en estas pacientes con inyecciones de partículas libres. Un gran número de hombres transgénero se someten a terapia hormonal durante el proceso de reafirmación de género. Los objetivos de la terapia hormonal son inducir cambios masculinizantes y minimizar las características sexuales secundarias femeninas. Los hombres transgénero pueden ser tratados con testosterona para la masculinización y elegir cirugía para crear un contorno de tórax masculino. La testosterona con formulaciones comunes que incluyen enantato y cipionato de testosterona se administran mediante inyección intramuscular o mediante parche, gel o implante transdérmico. Se pueden añadir progestágenos para reducir la menstruación y prevenir la hiperplasia endometrial. Los hombres transgénero que toman testosterona presentarán niveles séricos de testosterona en el rango masculino medio normal. También se pueden usar inhibidores de la 5-alfa reductasa para combatir la alopecia inducida por testosterona. Los hombres transgénero que optan por la extirpación quirúrgica de las mamas, conocida como cirugía superior, pueden tener tejido mamario residual si el procedimiento quirúrgico consiste en la remodelación del tórax para crear una apariencia estética de la mama masculina y la preservación del pezón. Se considera que estos pacientes transgénero que se someten a la extirpación de la mama tienen un riesgo muy bajo de desarrollar cáncer de mama, el cual se estima menos del 2%. Sin embargo, los modelos de reducción de riesgo de cáncer de mama tras una mastectomía simple se derivan de mujeres cisgénero de alto riesgo que se someten a mastectomía profiláctica. Aquí vale la pena agregar que la mastectomía reductora de riesgo y la mastectomía para reafirmar el género tienen objetivos diferentes. En la mastectomía de reafirmación de género, el tejido mamario residual previene una hendidura torácica indeseable, por lo que se preserva una adecuada cantidad de tejido que permite realizar una mastografía. Mientras que en la mastectomía de reducción de riesgo remueven una cantidad sustancial de tejido mamario, lo cual limita la realización de mastografía.
Como sabemos, se han reportado casos de cáncer de mama en pacientes transgénero masculinos después de una mastectomía de afirmación de género. Los cambios histológicos debidos a progesterona o a los andrógenos administrados durante la transición de mujer a hombre muestran reducción del tejido glandular y aumento del tejido conectivo fibroso, similar a los cambios involutivos observados en mujeres posmenopáusicas. Este es el caso de un paciente transmasculino de 38 años con consumo de testosterona por más de 5 años. El paciente acude a realizarse mastografía previo a la mastectomía. A pesar del tratamiento hormonal, podemos ver que las mamas son extremadamente densas. En relación con el riesgo de cáncer de mama en mujeres transgénero, los efectos a largo plazo de los fármacos utilizados para la feminización aún no han sido suficientemente estudiados. En realidad, solo se cuenta con resultados de tratamientos de sustitución para mujeres cisgénero. Además de que los regímenes hormonales utilizados en mujeres transgénero no están estandarizados a nivel mundial. Con el fin de reducir el riesgo carcinogénico de los estrógenos y progestágenos, los tratamientos han evolucionado hacia el uso de compuestos naturales a dosis bajas y durante un periodo de tiempo limitado. Los resultados de algunos estudios sugieren que el efecto de las hormonas es promover el crecimiento de tumores ocultos. En 2019, The Lancet publicó un metaanálisis que incluyó una gran cantidad de estudios que abarcan más de 100,000 mujeres. Este estudio demostró que tomar solo estrógenos durante más de 5 años aumenta el riesgo de cáncer de mama, aunque no tanto como la terapia hormonal combinada con progestágenos. En las mujeres transgénero, la suplementación con estrógenos reduce las concentraciones de testosterona debido a la retroalimentación negativa en el eje hipotálamo-hipoficiario-gonadal. En general, no se recomiendan los estrógenos conjugados ni los sintéticos, ya que no es posible monitorizar su concentración sanguínea. Se deben preferir los estrógenos naturales y se requieren estudios prospectivos con un seguimiento prolongado para evaluar la toxicidad a largo plazo y los riesgos de cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Además, se debe advertir a las mujeres que otros factores, como el consumo de alcohol y la obesidad, tienen un mayor efecto en el riesgo de cáncer de mama que la terapia hormonal. Aunque la terapia hormonal de afirmación de género y la terapia hormonal de reemplazo en mujeres cisgénero tienen cierto paralelismo, sí es necesario mencionar algunas diferencias. Por lo general, la terapia hormonal de afirmación de género se administra antes de la extirpación quirúrgica de las gónadas sexuales de nacimiento, por lo que el paciente puede tener niveles séricos elevados de hormonas masculinizantes y feminizantes, lo que puede alterar el riesgo de cánceres sensibles a las hormonas sexuales. Por otra parte, los esquemas de terapia hormonal de afirmación de género pueden variar considerablemente según la paciente, con diferencias en los niveles hormonales. Estas diferencias dificultan los estudios sobre el papel de la terapia hormonal en el riesgo de cáncer de mama. Como regla general, la duración de la terapia hormonal de afirmación de género en mujeres trans superará por mucho la duración recomendada de la terapia hormonal de reemplazo en mujeres cisgénero, y este criterio de duración debe tenerse en cuenta. Los principales efectos secundarios de la terapia estrogénica son mayor riesgo tromboembólico, trastornos del hígado, anormalidades lipídicas, depresión y riesgo de suicidio, que son altos en los pacientes transgénero, y por supuesto, riesgo de cáncer de mama. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en la mayoría de las pacientes se adiciona un medicamento antiandrógeno para inhibir la producción de testosterona o para bloquear el receptor de andrógenos. Se pueden utilizar diferentes bloqueadores de los receptores de andrógenos. La flutamida, que se administra a pacientes con cáncer de próstata y se sabe que puede producir ginecomastia. La espironolactona impide que los andrógenos se unan a sus receptores y aumenta los niveles de estrógeno total y libre, lo que le confiere propiedades antiandrogénicas. El acetato de ciproterona tiene efectos antiandrogénicos más potentes
que la espironolactona, pero puede inducir efectos secundarios graves, como depresión y desarrollo de meningiomas, por lo que ya no se recomienda en mujeres transgénero. En relación con el riesgo de cáncer de mama en hombres transgénero, no se ha demostrado aumento en la incidencia de cáncer de mama con la terapia de testosterona exógena. Se sabe que la administración de testosterona también desencadena cambios que dan como resultado una reducción sustancial del tejido glandular. Algunos estudios que han analizado el tejido mamario de hombres transgénero que recibieron terapia hormonal han demostrado que la exposición a los andrógenos provoca la involución de las estructuras ductales que induce cambios transcripcionales que disminuyen la señalización de estrógeno. Esta reprogramación de las células que expresan receptores hormonales, junto con cambios en la composición inmune y el metabolismo, puede contribuir a reducir la susceptibilidad a desarrollar cáncer de mama en hombres transgénero. Desafortunadamente, no es posible determinar la incidencia de cáncer de mama en personas transgénero a partir de los registros de cáncer existentes, y esto se debe a que la población transgénero no está bien documentada. Aunque no existen estudios de base poblacional que documenten la real incidencia de cáncer de mama, un estudio realizado en Países Bajos, que siguió una cohorte de 2.307 pacientes transgénero con historia de terapia hormonal de entre 5 y 30 años, documentó la incidencia de cáncer de mama en un hombre transgénero y 2 mujeres transgénero, calculando una tasa de cáncer de 4.1 por 100.000 mujeres transgénero al año y de 5.9 por 100.000 hombres transgénero al año. Esto se acerca a la tasa de aproximadamente 1.2 por 100.000 hombres cisgénero y es significativamente menor que la tasa de 170 por 100.000 mujeres cisgénero al año. Este estudio concluye que el riesgo de cáncer de mama en pacientes transfemenino es similar al sexo masculino cisgénero y el riesgo de cáncer de mama en pacientes transmasculino también es bastante bajo. Debido al posible riesgo de la terapia hormonal feminizante, algunos expertos y sociedades de salud transgénero han desarrollado guías de tamizaje para cáncer de mama en mujeres transgénero. Sin embargo, no se han publicado directrices generales para la detección de cáncer en personas transgénero, y las recomendaciones propuestas se adaptan de las directrices para pacientes cisgénero. Las recomendaciones actuales se centran en conocer el riesgo basal de cáncer de mama de las y los pacientes y los riesgos asociados con la terapia hormonal de afirmación de género y la cirugía torácica de afirmación de género elegidas. Si bien las directrices existentes son útiles, se necesitan protocolos personalizados e investigación sobre el cribado eficaz del cáncer de mama específico para personas transgénero. Los datos actuales sugieren que las mujeres transgénero que reciben terapia hormonal de afirmación de género tienen un mayor riesgo de cáncer de mama que los hombres cisgénero y un riesgo mucho menor que las mujeres cisgénero. El inicio del tamizaje en estas pacientes se ve influenciado por la edad y la duración de la terapia hormonal, considerando un punto de corte de 5 años. Se considera que el riesgo de cáncer de mama en mujeres transgénero se reduce potencialmente debido a una exposición a estrógenos a lo largo de la vida relativamente más corta en comparación con las mujeres cisgénero. Recordemos que la menarca temprana y la menopausia tardía se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres cisgénero. Sin embargo, a medida que las tendencias cambian hacia que las mujeres transgénero comiencen la terapia hormonal a edades más tempranas, la duración acumulada de la exposición a hormonas exógenas puede aumentar, lo que potencialmente afectará las estimaciones de riesgo de cáncer de mama para esta población en el futuro. En relación con el tamizaje para cáncer de mama en mujeres transgénero, a continuación les muestro las recomendaciones establecidas por 4 instituciones. Tanto las directrices del Fenway Salud como las del Centro de Excelencia para Salud Transgénero de la Universidad de California estratifican a las pacientes según la duración del tratamiento hormonal. La evidencia sugiere que las mujeres cisgénero posmenopáusicas tienen un mayor riesgo de cáncer de mama después de recibir 5 años o más de terapia de reemplazo hormonal.
Como tal, se puede extrapolar un riesgo similarmente mayor de cáncer de mama en mujeres transgénero que han recibido 5 años de terapia hormonal. Ambas instituciones sugieren que no es necesario realizar pruebas de detección en mujeres transgénero que no estén en tratamiento con hormonas feminizantes o que la hayan recibido durante menos de 5 años. Para las mujeres transgénero que hayan recibido tratamiento hormonal durante 5 años o más, la organización Fenway Salud recomienda que se realice una mastografía de detección anual a partir de los 50 años. Las directrices del Centro de Excelencia para Salud Transgénero de la Universidad de California recomienda que las mujeres transgénero se sometan a una mastografía de detección bianual a partir de los 50 años. Las guías de práctica clínica de la Sociedad de Endocrinología no estratifican el riesgo según los años de tratamiento hormonal. Simplemente recomiendan que las mujeres transgénero se sometan a pruebas de detección de cáncer de mama similares a las mujeres cisgénero, pero no especifica qué pautas específicas de detección de cáncer de mama se deben seguir. El Colegio Americano de Radiología adopta una posición diferente en sus recomendaciones, estratificándolas según los años de tratamiento con hormonas feminizantes, así como otros factores de riesgo. Para las mujeres transgénero igual o mayores de 40 años, con tratamiento hormonal igual o mayor a 5 años, la mastografía de detección o la tomosíntesis pueden ser apropiadas. Para las mujeres transgénero con un riesgo superior al promedio, la mastografía de detección o la tomosíntesis es usualmente apropiada. De manera similar a otras instituciones, el Colegio Americano de Radiología menciona que la detección de cualquier modalidad es usualmente no apropiada para mujeres transgénero sin uso de hormonas feminizantes u otros factores de riesgo. Con respecto a los hombres transgénero, las recomendaciones clasifican el riesgo de los pacientes según si se han sometido a cirugía de tórax o no. Los hombres transgénero que no se han sometido a una mastectomía de afirmación de género deberán seguir las recomendaciones para las mujeres cisgénero. La cirugía de tórax en hombres transgénero se refiere a la remodelación del tórax, incluida la mastectomía subcutánea. Tiene como objetivo reducir el tejido mamario y crear una apariencia más masculina, de manera que existe la posibilidad de tejido mamario residual tras la cirugía. Y se han documentado casos de cáncer de mama después de una cirugía de afirmación de género. Cada organización tiene una posición diferente en relación con el estudio de estos pacientes. La organización Fenway Salud recomienda exploración física del tórax anual. El Centro de Excelencia para Salud Transgénero de la Universidad de California menciona que el ultrasonido o la resonancia magnética puede ser adecuada después de una discusión exhaustiva con los pacientes sobre los riesgos, los beneficios y la falta de datos disponibles para guiar la toma de decisiones. La Sociedad de Endocrinología no ha establecido pautas al respecto. Y el Colegio Americano de Radiología establece que no está indicado el tamizaje en pacientes con mastectomía bilateral. El Colegio Americano de Radiología establece criterios apropiados de tamizaje de cáncer mamario en pacientes transgénero y los clasifica en 8 variantes. La variante 1 se refiere a pacientes transfemeninas de 40 años de edad con uso de terapia hormonal anterior o actual igual o mayor a 5 años. Esta se considera paciente de riesgo promedio y establece que la mastografía y la tomosíntesis pueden ser apropiadas. La variante 2 se refiere a paciente transfemenina de 25 a 30 años, con tratamiento hormonal previo o actual igual o mayor a 5 años, con riesgo mayor al promedio, que incluye paciente con historia personal de cáncer de mama, paciente con radiación al tórax entre los 10 y los 30 años de edad, paciente con predisposición genética al cáncer de mama, paciente con antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario y paciente no testada con familiar de primer grado con predisposición genética al cáncer de mama. En este caso, la mastografía y la tomosíntesis se consideran usualmente apropiadas. La variante 3
comprende a las pacientes transfemeninas sin tratamiento hormonal o con uso hormonal menor a 5 años, de cualquier edad y considerada de riesgo promedio. Los estudios de imagen son usualmente no apropiados. La variante 4 considera pacientes transfemeninas de 25 a 30 años de edad o mayores, sin tratamiento hormonal o menor a 5 años y con riesgo mayor al promedio. Considera pacientes con historia personal de cáncer de mama o radiación al tórax entre los 10 y los 30 años de edad. Paciente con predisposición genética al cáncer de mama, paciente con historia familiar de cáncer de mama u ovario, y pacientes no testadas con familiares de primer grado con predisposición genética al cáncer de mama. En estas pacientes, la mastografía y la tomosíntesis pueden ser apropiadas. La variante 5 se refiere a pacientes transmasculinos con mastectomías bilaterales, a cualquier edad y de cualquier riesgo. Las modalidades de imagen son usualmente no apropiadas. La variante 6 comprende pacientes transmasculinos con mamoplastía de reducción o sin cirugía de tórax, de 40 años o más, considerados de riesgo promedio. La mastografía y la tomosíntesis se consideran usualmente apropiadas. La variante 7 se refiere a pacientes transmasculinos con mamoplastía de reducción o sin cirugía de tórax, de 30 años o mayores, considerados de riesgo intermedio. Incluye pacientes con historia personal de cáncer de mama, neoplasia lobulillar o hiperplasia ductal atípica. En estos pacientes, la tomosíntesis y la mastografía son usualmente apropiados y el ultrasonido y resonancia magnética con contraste pueden ser apropiados. La variante 8 considera pacientes transmasculinos con mamoplastía de reducción o sin cirugía de tórax, de 25 a 30 años o mayores, considerados de alto riesgo. Incluye pacientes con predisposición genética al cáncer de mama, pacientes no testados con familiar de primer grado con predisposición genética al cáncer de mama, paciente con historia de radiación al tórax entre los 10 y los 30 años. La tomosíntesis, la mastografía y la resonancia magnética con contraste son usualmente apropiadas. El ultrasonido puede ser apropiado. Si bien cualquier paciente con tejido mamario puede desarrollar cáncer de mama, los riesgos varían según el genotipo, el fenotipo y los factores de riesgo adquiridos debido a ciertas exposiciones. La tabla que les muestro describe los riesgos y las recomendaciones de detección para diversos grupos. Es importante que las personas transgénero se sometan a una evaluación detallada del riesgo genético basada en los antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario, próstata o páncreas, así como su ascendencia, ya que estos factores se correlacionan con la incidencia de mutaciones de susceptibilidad al cáncer de mama. Un factor importante de riesgo de cáncer de mama son las mutaciones hereditarias de genes como BRCA2, BRCA1 y con menor frecuencia PALB2 y CHEK2. Aún queda por determinar cómo el tratamiento hormonal podría alterar el riesgo en el contexto de una mutación genética deletérea. Se ha sugerido que las mujeres transgénero con una mutación del BRCA deberían seguir las mismas pautas de detección de las portadoras de la mutación cisgénero. Por último, los cirujanos deben hablar con sus pacientes sobre los riesgos futuros de cáncer después de una cirugía de afirmación de género. Se les debe proporcionar información sobre su procedimiento quirúrgico. Se deben documentar los hallazgos patológicos quirúrgicos, incluyendo los órganos trasplantados, como en el caso de una vaginoplastía. Los médicos también deben registrar los órganos restantes y asesorar a los pacientes sobre la importancia de seguir las pautas de detección existentes. Se puede concluir que, en general, el riesgo de cáncer de mama en personas transgénero que reciben terapia hormonal parece ser menor que en mujeres cisgénero. Sin embargo, el riesgo absoluto no está claro. Se necesita más investigación sobre los efectos a largo plazo de la terapia hormonal de afirmación de género.
y es que esta no elimina el potencial de malignidad de los órganos sexuales natales del paciente. Las personas transgénero deben someterse a pruebas de detección de cáncer para todos los órganos presentes con riesgo de malignidad, independientemente de su estado de transición. Eso es todo. Espero haberles aportado información útil que podamos aplicar en una población de pacientes creciente y que merece atención con calidad y calidez. Muchas gracias.